¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual llevaremos a cabo la explicación sobre la teoría francesa del acto jurídico. Y para entender este tema, a continuación abordaremos un cuadro sinóptico, el cual se encuentra estructurado de una forma sistemática con la finalidad de entender de una manera mucho más sencilla los elementos y los conceptos que integran esta teoría del acto jurídico. Y posteriormente llevaremos a cabo la explicación sobre el contenido del significado de cada uno de estos conceptos. Muy bien, pues como lo ven en la pantalla, tenemos la piedra angular de esta teoría del acto jurídico, que es el hecho jurídico en sentido amplio. Este es el gran género a partir del cual surge la teoría del acto jurídico. Este hecho jurídico en sentido amplio se divide en dos grandes especies, es decir, el acto jurídico y el hecho jurídico en sentido estricto. En cuanto al acto jurídico, tenemos la siguiente clasificación: acto jurídico unilateral y acto jurídico bilateral. Respecto del segundo, tenemos una clasificación más. Estamos hablando del convenio en sentido amplio, mismo que tiene dos especies: el contrato y el convenio en sentido estricto. Por lo que se refiere al hecho jurídico en sentido estricto, tenemos dos especies. Estamos hablando de los hechos del ser humano, así como de los hechos o fenómenos de la naturaleza. En cuanto a los hechos del ser humano, tenemos una clasificación más: hechos del ser humano lícitos y hechos del ser humano ilícitos. Y respecto de estos últimos, encontramos la siguiente clasificación: los hechos del ser humano ilícitos civiles, así como los hechos ilícitos penales. Muy bien, este cuadro sinóptico, como les decíamos, nos ayudará a entender de una forma más sistemática la manera en que se desarrolla esta teoría del acto jurídico. A continuación procederemos a explicar el concepto de cada uno de los términos o especies que encuentran en todo este cuadro sinóptico. Muy bien, como les decíamos, la teoría del acto jurídico está basada en el concepto de hecho jurídico en sentido amplio, que, como lo ven en la pantalla, se refiere a toda conducta humana o fenómenos de la naturaleza que son considerados por el derecho para atribuirles consecuencias jurídicas. Es decir, en la ley se establecen las conductas del ser humano que generan consecuencias de derecho, así como los fenómenos, acontecimientos o eventos de la naturaleza que también son considerados por la ley para atribuirles consecuencias jurídicas, destacando que no todos los fenómenos de la naturaleza son susceptibles de generar consecuencias de derecho, sino que algunos, como los que mencionaremos en los ejemplos durante este video. Para hacer referencia de una manera breve a estas dos posibilidades del hecho jurídico en sentido amplio, podríamos mencionar, por ejemplo, el contrato y la muerte. En cuanto a conducta del ser humano, tenemos que el contrato, en términos generales, porque estamos hablando del género hecho jurídico en sentido amplio, en términos generales, el contrato es una conducta humana en donde dos o más personas manifiestan su voluntad para generar consecuencias jurídicas, ya sea un contrato de compra-venta, ya sea una donación, ya sea un arrendamiento, etcétera. Lo que buscan las personas es generar consecuencias de derecho, aunque cabe destacar que la celebración de un contrato no es la única posibilidad para generar consecuencias de derecho, es decir, no es la única conducta humana que genera consecuencias de derecho. Hay otras conductas que, sin ser contratos, también están contempladas en la ley para generar consecuencias jurídicas, como lo veremos más adelante. Y la muerte también es otro ejemplo, pero en este caso como un fenómeno de la naturaleza. Sabemos que la naturaleza del ser humano está, entre otras cosas, prevista biológicamente para su muerte. Bueno, pues en la ley también se establecen los efectos jurídicos de la muerte. Por ejemplo, en materia sucesoria, para la disposición del patrimonio de esa persona que ha fallecido. Entonces, la ley prevé que esa disposición patrimonial se puede establecer de acuerdo a lo
estipulado por esa persona que falleció, llamada a quien podemos llamar de cuyus, mediante su testamento, o bien esa disposición patrimonial se puede llevar a cabo por disposición de la ley o por efectos de la ley. Cuando ese sujeto no haya otorgado un testamento. Por lo tanto, en este supuesto intestamentario, pues la ley prevé quienes tienen derecho a ser considerados como herederos. Muy bien, pues son dos ejemplos muy sencillos en relación al hecho jurídico como género, es decir, como conducta humana que genera consecuencias jurídicas, o bien como fenómeno de la naturaleza que también genera estos efectos de derecho. Muy bien, ahora, decíamos que el hecho jurídico se divide en dos especies. Estamos hablando del acto jurídico y del hecho jurídico en sentido estricto. Respecto del acto jurídico tenemos el siguiente concepto: manifestación de la voluntad con la intención de generar consecuencias jurídicas. Y la característica del acto jurídico está en el ánimo de generar las consecuencias, es decir, en el acto jurídico vamos a encontrar que la persona, el sujeto o individuo busca producir esas consecuencias, tiene la intención de generarlas. Un ejemplo muy sencillo: un contrato de compra-venta en el cual el comprador busca las consecuencias jurídicas. Por ejemplo, adquirir la propiedad del objeto que es materia de la venta. Muy bien, pero tenemos que el acto jurídico cuenta con dos especies y esta deriva del número de personas que intervienen en el mismo, es decir, el acto jurídico unilateral o el acto jurídico bilateral. Respecto del primero, es decir, el acto jurídico unilateral, se refiere a la manifestación en la que interviene una sola voluntad con la finalidad de producir consecuencias de derecho. Tenemos en este caso al testamento, por mencionar solo un ejemplo. En el testamento, un sujeto o una persona podrá acudir ante el notario para otorgar su testamento público abierto. Y en ese momento, el testador va a decidir de manera libre la forma en que se va a disponer de su patrimonio para después de su muerte. Como lo dice la propia ley, el testamento es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué? Porque solamente interviene una voluntad, que es la del testador. Por lo tanto, el testamento, como también lo dispone la ley, es un acto jurídico personalísimo, porque nadie puede influir en la voluntad o en el ánimo del testador al momento de su otorgamiento. Por ello es que decíamos que un ejemplo sencillo para entender el acto jurídico unilateral es el del testamento. Muy bien, ahora, el acto jurídico bilateral se caracteriza porque en su formación intervienen dos o más voluntades, de la misma manera con la finalidad de generar esas consecuencias jurídicas. Como ya lo decíamos, la característica del acto jurídico es que las personas que intervienen en el mismo siempre buscan esas consecuencias jurídicas, como en el caso del testamento o en este caso que es el acto jurídico bilateral. Pero como lo mencionábamos al inicio del video en el cuadro sinóptico, el el acto jurídico bilateral cuenta con la siguiente especie, que es el convenio en sentido amplio. Este convenio en sentido amplio, tal y como se define en el Código Civil Federal en su artículo 1792, es el acuerdo de voluntades que tiene cuatro efectos, es decir, crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones. Pero para entender de una manera más adecuada este convenio en sentido amplio, es necesario recurrir a su clasificación, que como decíamos, consiste en dos especies: el contrato y el convenio en sentido estricto. Ahora, en cuanto al primero de ellos, es decir, el contrato, es el acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones. Estamos hablando de dos efectos del contrato: crear y transmitir derechos y obligaciones. Para entender estos dos efectos, vamos a basarnos en el contrato de compra-venta. Muy bien, tenemos que en la compra-venta se generan derechos, se crean y se transmiten derechos. Por ejemplo, tenemos los derechos del vendedor. ¿Cuál es el derecho principal que busca
el vendedor, al celebrar este acto jurídico, recibir el pago del precio. Mientras que si hablamos del comprador, el derecho que éste persigue es el de recibir la posesión material del objeto materia de la compraventa, es decir, que se le entregue el vehículo. Pero no solamente hablaríamos en el contrato de compraventa de una creación de derechos, también podremos hablar de su transmisión. Un ejemplo muy sencillo es la transmisión de la propiedad, es decir, el vendedor le transmite al comprador el derecho real de propiedad que se tiene sobre ese vehículo. Pero, como decíamos en el contrato, no solamente se habla de derechos, sino también se habla de la creación de obligaciones. Por ejemplo, en este mismo caso, el precio es una obligación que está a cargo del comprador, es decir, este tiene que llevar a cabo, el pago de ese precio, mientras que surge o se crea una obligación más a cargo del vendedor que consiste, como ya lo decíamos, en entregar la posesión material de ese vehículo. Muy bien, ahora hablaremos del convenio en sentido estricto, que es la otra especie del convenio en sentido amplio. Este convenio en sentido estricto se caracteriza porque también es un acuerdo de dos o más voluntades, pero en este caso no para crear y transmitir derechos y obligaciones, sino más bien para modificar o extinguir esos derechos y esas obligaciones. Pensemos de la misma forma en un contrato de compra-venta de un vehículo. Es decir, en el contrato original se pactó que el precio ascendería a la cantidad de 100,000 pesos. ¿Cómo se iba a pagar ese precio? En parcialidades. La primera de ellas por la cantidad de 50,000 pesos, mientras que los 50,000 restantes serían liquidados en 5 exhibiciones, cada una de ellas por la cantidad de 10,000 pesos. Bueno, pues pasa el tiempo, el comprador realiza el pago de la primera parcialidad, es decir, los 50,000 pesos que ya mencionábamos. Sin embargo, el comprador, después de firmar el contrato, le hace una propuesta a su vendedor y le dice: mira, me interesa liquidar el vehículo, pero no tengo los 50,000 pesos en este momento, tengo 40,000 pesos. Si tú así lo decides, podrías recibir en una sola exhibición los 40,000 pesos restantes, y para que tú puedas realizar con esa cantidad lo que tú decidas, pero pues el beneficio que yo obtendría sería un descuento de 10,000 pesos. Por lo tanto, mi intención es modificar el pago del precio para que éste descienda a la cantidad de 90,000 pesos. Si el vendedor considera que la exhibición de los 40,000 pesos le beneficia, pues podrían celebrar un convenio para modificar el contrato original y por lo tanto establecer en el mismo que el pago del precio será de 90,000 pesos y no los 100,000 que habían pactado en un principio. Este es un ejemplo sencillo sobre la manera en que se puede celebrar un convenio respecto de un contrato principal en el cual modificamos las prestaciones o las cláusulas del mismo. Muy bien, pero como decíamos, pues también se podría celebrar un convenio no para modificar el contrato, sino para extinguirlo. Bueno, ahora bien, esa fue la explicación sobre las especies que integran el acto jurídico, pero si recuerdan nuestro cuadro sinóptico, tenemos también el hecho jurídico en sentido estricto, que es una definición muy similar al hecho jurídico en sentido amplio. Es decir, tenemos que en este hecho jurídico en sentido estricto nos referimos a las conductas humanas que generan consecuencias jurídicas con independencia de la voluntad de su autor. Es decir, estamos hablando que las consecuencias ya están previstas en la ley independientemente de si el autor quiere o no quiere esas consecuencias, así como los fenómenos de la naturaleza que ya referíamos anteriormente. Entonces, el hecho jurídico en sentido estricto hace referencia a
conductas del ser humano y fenómenos de la naturaleza. Pero ojo, esas conductas del ser humano están previstas en la ley independientemente de la voluntad de éste, a diferencia del acto jurídico en las cuales decíamos que el sujeto sí busca las consecuencias en el acto jurídico. En el hecho jurídico no importa si quiere o no quiere las consecuencias, es más, incluso puede que no las desee, pero se producen por disposición de la ley. Vamos a ver los ejemplos más adelante para entenderlo de una forma más sencilla. Decíamos que el hecho jurídico en sentido estricto cuenta con dos especies, que es el hecho del ser humano y los hechos o fenómenos de la naturaleza. En cuanto a los hechos del ser humano, como ya lo indicábamos hace breves instantes, se refiere a las conductas del individuo que genera consecuencias jurídicas independientemente de la voluntad del autor de ese hecho. Como lo decíamos, en los hechos jurídicos del ser humano puede ser que el individuo incluso ni siquiera desee esas consecuencias jurídicas, pero su conducta las genera por disposición de la propia ley. Entonces, no tiene nada que ver esto con el acto jurídico. Y vamos a tener que la clasificación de los hechos del ser humano se divide en dos especies, es decir, los hechos lícitos y los hechos ilícitos. En cuanto a los hechos lícitos, como lo ven en la pantalla, se refiere a la conducta de una persona que se realiza conforme a lo establecido en la ley. Entonces, tenemos que el individuo está cumpliendo con alguna disposición de la ley o incluso está ejerciendo un derecho. Su conducta para nada es antijurídica. Sin embargo, esa conducta del individuo genera consecuencias jurídicas independientemente de si él las quiere o no las quiere. Estamos hablando de que su conducta es lícita, pero puede que a pesar de que su conducta sea lícita, él ni siquiera desee las consecuencias de la misma, sin embargo, la ley lo prevé. Vamos a ver un ejemplo de esto para entenderlo de una manera más sencilla. Servidumbre legal de paso. Ustedes saben que este es un derecho real, es un gravamen que se establece en favor de una persona que tiene un predio que está enclavado entre otros y que no tiene acceso a la vía pública. Y es un gravamen que le va a perjudicar a la persona o al sujeto que permita ese acceso a la vía pública. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos en la pantalla un rectángulo de color azul que representa un predio y en la parte inferior la vía pública. Pero ese predio pues tiene dos propietarios. Uno en la parte norte que está iluminado de color amarillo y el de la parte sur, que está de color azul. Bueno, pues como se pueden dar cuenta, el predio que se encuentra del lado norte no tiene acceso a la vía pública. Por lo tanto, pues el predio del lado sur va a tener que permitir ese acceso, que lo vemos iluminado en color rojo. Esa es la servidumbre, ese es el paso que se le va a permitir al dueño del predio que no tiene ese acceso a la vía pública. ¿Qué denominaciones reciben estos miembros, estos dueños, perdón? Dueño del predio dominante es quien se aprovecha de la servidumbre, mientras que el dueño del predio sirviente es quien asume el gravamen de la servidumbre. Si ustedes se dan cuenta, todo esto es legal. Incluso el dueño del predio dominante puede acudir a un órgano jurisdiccional para exigir que se le respete ese derecho a la servidumbre legal de paso. Estamos hablando de un hecho lícito, la constitución de una servidumbre legal de paso en favor del dueño del predio dominante. Sin embargo, a pesar de ser un hecho lícito, genera un daño que está previsto en la ley. ¿Quién sufre ese daño? El dueño del predio sirviente. Por lo tanto, la consecuencia de ese daño es la indemnización. El dueño del predio dominante, que está en color amarillo, en la pantalla tendrá que indemnizar al dueño del predio sirviente porque así se encuentra establecido en la ley. Es decir, la legislación civil establece en favor del dueño del predio dominante un derecho para que se constituya la servidumbre legal de paso, pero a su vez la consecuencia que tiene que asumir ese mismo dueño del predio dominante es
indemnizar al dueño del predio sirviente por la constitución de dicha servidumbre. Como lo decíamos, la consecuencia de la indemnización ya está prevista en la ley y puede ser que incluso el dueño del predio dominante no la quiera, es decir, no sea su deseo indemnizar, pero lo tiene que hacer. Muy bien. Ahora, en cuanto a los hechos ilícitos, como lo ven en la pantalla, se refiere a la conducta humana que es contrario a establecida en la ley y en las buenas costumbres y que genera consecuencias de derecho de forma independiente a la voluntad de su autor. Entonces, a diferencia del anterior, aquí sí el autor de esa conducta está actuando en contra de lo establecido en la ley, no como en la servidumbre legal de paso que proyectábamos anteriormente. Un ejemplo sencillo de esto es el incumplimiento de cualquier contrato. En este caso estamos refiriendo el contrato de arrendamiento inmobiliario para casa-habitación por parte del arrendatario o inquilino. El arrendatario sabe las consecuencias jurídicas de su incumplimiento, por ejemplo, por la falta de pago de las rentas, e incluso está consciente de que la falta de pago representa un hecho antijurídico, un hecho ilícito. Sin embargo, él desea llevar a cabo esa conducta omisa, es decir, esa conducta relacionada con la falta de pago y seguramente o muy probablemente no quiera las consecuencias, como por ejemplo la desocupación del bien inmueble, la entrega o devolución de ese bien inmueble en favor del arrendador más el pago de las rentas vencidas. Pero a pesar de que él no quiere esas consecuencias, su conducta es diversa, es decir, su conducta es contrario a las leyes de orden público porque está incumpliendo el contrato. Muy bien. Y finalmente tenemos a los hechos o fenómenos de la naturaleza. Como lo decíamos anteriormente, el derecho considera determinados fenómenos naturales para atribuirles consecuencias jurídicas. No estamos hablando de todos en general, sino de algunos que son importantes porque así lo consideró el legislador. Un par de ejemplos es el nacimiento en primera instancia. Como ustedes lo saben, el nacimiento genera diversas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la filiación del recién nacido con sus padres, la obligación de estos para otorgarle alimentos al menor, el derecho, los atributos de la personalidad en favor del menor recién nacido, por ejemplo, el derecho al nombre, la nacionalidad que surge en su favor, etcétera. Entonces, el nacimiento de una persona produce toda una diversidad de efectos jurídicos en beneficio de ese menor, los cuales se encuentran previstos en la norma, independientemente de que, pues, los padres o que el propio menor lo desee, ¿no? Porque pues, es absurdo que el menor tomara una decisión al respecto, pero pues ese menor, una vez que haya nacido vivo y viable, tendrá en su favor los derechos que la ley le otorga, independientemente de la voluntad de los padres, de si quieren o no quieren esos efectos. Un ejemplo más, ya lo habíamos mencionado anteriormente, es el de la muerte. Es decir, la muerte genera diversas consecuencias jurídicas en también distintas materias. Si nos abocamos a la rama sucesoria, tenemos que se va a disponer del patrimonio del decuyus para después de su muerte. Esa disposición dependerá de si éste otorgó o no una disposición testamentaria. Si otorgó su testamento antes de fallecer, pues los herederos, legatarios y albacea tendrán que atenerse a su última voluntad y tendrán que cumplirla en los términos que haya establecido para tal efecto. Pero si no existió un testamento, el legislador previó las reglas para determinar, como lo decíamos hace unos momentos, las personas que tendrán derecho a ser considerados como herederos bajo uno de los principios fundamentales de las sucesiones intestamentarias que dice: los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Muy bien, y esto es un par de ejemplos sencillos de cómo los fenómenos de la naturaleza son considerados por el derecho para atribuirles consecuencias jurídicas. Y con esto terminamos la explicación relacionada con este video y como siempre les agradecemos
por suscribirse a nuestro canal. Los invitamos para tal efecto a que activen la campana de notificaciones con la finalidad de que estén enterados sobre el nuevo contenido que subamos a este canal en los próximos días. Y también los invitamos a que compartan este y otros videos del canal con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.